La clase la vamos a dejar grabada en el canal de, creo que se llama grabaciones. Entonces, vamos a empezar con esta primera clase. Nosotros en la mentoría, como ya les fui comentando a cada uno en las llamadas uno a uno que hicimos, vamos a empezar desde lo básico y así vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, en la mentoría de hoy vamos a hablar sobre estructura de mercado, algo bastante simple y bastante básico, pero que debemos dejarlo claro. Entonces, la gran mayoría debe saber que existen tres formas en las cuales se puede mover el mercado en una tendencia alcista que está conformada por impulsos y retrocesos hacia el alza, donde vamos a tener altos más altos y bajos más altos, también conocidos por sus siglas en inglés como higher highs y higher low. Altos más altos y bajos más altos. Altos más altos vendría siendo este que tenemos acá. Este que tenemos acá vendría siendo otro alto más alto y este vendría siendo un bajo más alto que el anterior. Bastante simple. La otra forma en la que se puede mover el mercado es bajista. En una tendencia bajista, que esto viene estando igual, o sea, marcada por impulsos y retrocesos, lo que hacia la baja. Y aquí estaríamos conformados por altos más bajos y bajos más bajos. O sea, vendría siendo lower highs, por sus siglas en inglés, para que lo vayan conociendo, por si lo ven ahí en algunos de los videos, por lower highs y lower lows. Lower high vendría siendo esta calle, que es un alto más bajo que el anterior, y este es un bajo más bajo. Entonces, el mercado se mueve alcista, bajista, y la tercera forma, déjame ver si lo puedo poner para acá arriba, vendría siendo, se puede llamar de distintas formas, como periodo lateral, consolidación, acumulación o rango, que esto viene siendo, bueno, eso, cuando el precio se encuentra en rango, o sea, no está definido una dirección ni alcista ni bajista. Entonces, cuando el precio se encuentra en estos momentos, nosotros no vamos a ejecutar, déjame correr acá para poder ver el chat bien. Nosotros no vamos a ejecutar ninguna operación. Nosotros solamente ejecutaremos operaciones cuando estén las direcciones claras y preferiblemente siempre a favor de la tendencia, ya sea alcista o ya sea bajista. Cuando el precio se encuentre en una consolidación, nosotros ahí no nos vamos a meter a buscar nada. En las consolidaciones, cuando el precio está acumulando, se suele crear liquidez. Esos son temas que ya vamos a ir viendo poco a poco, pero bueno, se los voy mencionando. Va a haber liquidez tanto en su parte superior se va a crear como en la parte inferior. Entonces, en los casos de que el precio se nos encuentre acumulando, nosotros lo que vamos a esperar es que el precio nos salga de esa acumulación, nos manipule, ya sea el high o sea el low, preferiblemente nos llegue a una zona importante como un imbalance o un order block a favor de la tendencia, y ahí nosotros nos vamos a ir a favor de esa distribución al lado contrario. Vamos a ver ejemplo de esto en el mercado real, de estas tres formas. A ver. Bueno, miren, bastante sencillo. Desde aquí podemos ver que estamos en presencia de una tendencia bajista con impulsos y retrocesos. Y entonces aquí, antes de empezar con esto, cabe mencionar unos conceptos bastante importantes, que viene siendo Josh y vos. A ver, espérense que alguien quiere unirse a la llamada. Déjenme aceptarlo.
Listo. Espérense que falta otro más. Bienvenidos los nuevos. Por favor, desactiven los micrófonos y todo lo que tengan que decir, escríbanlo por el chat. Los que ya están aquí, confírmenme si lo que les he mencionado hasta ahora lo han ido entendiendo y están conmigo y lo ven bien. A los dos que entraron ahora, yo estoy grabando la clase. Lo que acabamos de nosotros mencionar son las 3 formas en las cuales se puede mover el mercado, que viene siendo en tendencia alcista, tendencia bajista y acumulación. Les mencionaba que nosotros no vamos a operar cuando el precio se encuentra en rango, cuando el precio se nos encuentra en una acumulación, vamos a operar siempre a favor de la tendencia. Entonces ahora les iba a mencionar 2 conceptos bastante importantes a tener en cuenta, que viene siendo CHOSH y BOS. El CHOSH viene siendo en inglés Change of Character y el BOS Break of Structure. El CHOSH viene siendo simplemente cambio de estructura o cambio de tendencia. Y el BOS viene siendo un rompimiento de estructura, pero como continuación de esa tendencia. Vamos a dibujarlo un poco. Supongamos que nosotros nos encontramos en presencia de una tendencia bajista. El precio nos está bajando, nos está haciendo bajos más bajos y de repente nos rompe el último high más bajo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó? Aquí lo que sucedió fue un CHOSH. ¿Por qué? Porque el precio se encontraba en una tendencia bajista y luego cambió esa estructura porque el último high fue roto. Entonces aquí hubo un rompimiento de estructura y todo esto que tenemos acá a favor de la tendencia bajista, que bueno, no les hice el dibujo por acá, pero supongan de que el precio por ahí estaba bajando igual, todo esto que tenemos acá son BOS. Son rompimientos, pero que son a favor de la tendencia. Y aquí ocurrió el CHOSH, que es el cambio de estructura. Entonces, un aspecto muy importante a tener en cuenta es que nosotros los rompimientos los vamos siempre a tomar en cuenta cuando sea con cierre de vela, cuando nos cierre la vela con cuerpo, no con mecha. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando es un rompimiento que es con un mechazo, puede ser simplemente un saque de liquidez y no un rompimiento. Por ejemplo, esto que les estaba enseñando por acá, miren aquí, para caer y no irnos, miren, esto acá para mí no es un rompimiento. ¿Por qué? Porque el precio no me cerró con cuerpo de vela. Aquí el precio simplemente fueron mechazos que podían ser como tomas de liquidez, que viene después como un retroceso, que puede ser que el precio haga un retroceso para llegar a una zona porque más abajo hay un imbalance, como en este caso y así, o puede ser de que el precio quiera bajar para hacer un rompimiento de estructura hacia la baja y así cambiar su tendencia. Entonces, en este caso podemos ver que estamos en presencia de una tendencia bajista. Digamos, porque aquí hasta aquí estábamos alcistas, digamos que aquí hubo un CHOSH. Entonces, una herramienta que ustedes pueden utilizar para que les sea sencillo marcar los rompimientos o para que les sea como bastante precisos es el imán. El imán que ustedes tienen acá, cuando ustedes lo marcan y tocan la herramienta, van a ver cómo él se fija automáticamente y se pone como recto, para de esa manera marcar el rompimiento bastante recto y que sea bastante preciso. Si no quieren hacerlo de esa manera, hay un atajo que es que ustedes primero ponen esta herramienta, dejan presionado el Shift y automáticamente la línea les va a salir recta. Entonces todo esto que tenemos por acá abajo vienen siendo BOS. Entonces, acá
en esta parte de aquí podemos considerar que esto aquí fue prácticamente una consolidación. El precio estuvo consolidando y aquí fue donde hizo su rompimiento como su voz para continuar con esa tendencia bajista. Esto aquí es una acumulación. Aquí no nos vamos a meter. Si se fijan, no está muy claro, no se ve limpio, no hay como zonas así limpias como de rompimientos y tal. Una cosa que les puede ayudar bastante para marcar los rompimientos es marcar highs y lows. Eso les puede ayudar bastante. Lo pueden marcar mediante la herramienta del plumón, que es esta que yo tengo aquí. Marcan low, high. Esto es bastante, o sea, a consideración del trader, según su experiencia y tal, pero siempre traten de que los rompimientos que ustedes vayan a tomar y sea con cierre de vela, no sean con mechas, ya que las mechas pueden ser un saque de liquidez. Entonces, para nosotros en este caso, considerar un nuevo rompimiento luego de este low y este high, el precio nos tiene que romper o este último high o este último low, que en este caso nos rompió el low y por eso lo marcamos como un rompimiento de estructura. Entonces, nuestro low viene estando acá. Luego aquí tenemos un high. Luego aquí tenemos el low. ¿Y qué pasa? De que, como les comentaba, para nosotros ya luego tomar en cuenta esto, el precio nos tiene que romper o el low o el high. En este caso nos rompió el low, pero lo que aquí seguimos con la tendencia bajista. Aquí nos volvió a romper y se creó otro boss. Esto es bastante simple, pero marcar los highs y lows les puede ayudar bastante en momentos donde no tengan tanta claridad. Les puede ser bastante útil, ya que en este se ve como más o menos bastante claro, pero hay momentos en que uno puede dudar si existe realmente un rompimiento eficaz y entonces lo puedes hacer yendo un poco hacia atrás y marcando low, high y así. Miren, aquí ya ocurrió el último boss, pero ¿qué pasó? Que para continuar con los boss nos tiene que sacar este low y no fue lo que sucedió. Lo que hizo fue rompernos el último alto más bajo, por lo que aquí hubo un cambio de estructura. Y aquí lo que pasó fue un chosh. Miren cómo fue, todos son con cierre de vela. Todos los que estamos tomando son con cierre de vela. Entonces ya luego de eso vamos siguiendo. Podemos marcar aquí el siguiente high. Aquí tenemos el siguiente low. Aquí tenemos el siguiente high. Lo que quiero que les quede claro es eso, que nosotros vamos a considerar nuestros rompimientos de estructura para irnos a favor de esa tendencia en ese momento, siempre que sea con cierre de vela. Y que nos puede ayudar bastante marcar los highs y los lows para nosotros poder definir en qué tendencia estamos y cuál fue el último rompimiento y tal. Aquí tenemos un low, aquí tenemos el high. Miren aquí qué fue lo que pasó. Aquí el precio nos rompió el último low, pero todavía no lo podemos considerar como un chosh. Todavía aquí no podemos considerar como que fue un chosh porque fue un mechazo. Prácticamente hubo bastante rechazo cuando el precio llegó aquí. Entonces aquí todavía no podemos marcar este low. Pero ya acá, más atrás, sí nos rompió con cuerpo, por lo que este low sí es válido para nosotros. Entonces, ¿qué pasa luego? De que para nosotros marcar el siguiente rompimiento nos tiene que sacar o aquí arriba, que fue en este caso, o aquí abajo. Entonces, aquí podemos ver de que el precio nos hizo un chosh pequeño como para querer cambiar su estructura a bajista. Y lo que hizo fue como retroceder a esta zona de imbalance e hizo una pequeña reacción. Esto lo estamos mirando en una hora. Mientras más alta sea la temporalidad en que ustedes están mirando su análisis, más fácil les va a ser. Pero por ejemplo, aquí en una hora podemos ver de que el precio
nos rompió estructura aquí como a la baja y nos hizo como un pequeño retroceso esta zona aquí de imbalance, y su reacción en una hora puede parecerles bastante pequeña, pero si bajan a una temporalidad menor como 15, 5 minutos, se podía haber buscado confirmaciones para en ese momento poder haber ejecutado una venta. Entonces, acá no tenemos ningún rompimiento a la baja y aquí el precio lo que nos hizo fue un wash para continuar con la tendencia alcista, que al parecer es la más predominante en este caso. Por lo que aquí podemos marcar el high, aquí podemos marcar el low. Esto aquí fue otro high que lo podemos considerar, pero no lo consideramos como rompimiento porque fue prácticamente un saque de liquidez. Esto aquí fue un saque de liquidez que automáticamente, cuando el precio nos sacó liquidez de acá, nos hizo un retroceso y empezó a hacer una distribución como a la baja, y aquí ocurrió, vamos a acercar porque creo que no pasó. Efectivamente, miren ahora cómo se les va a hacer bastante importante en este caso la herramienta, ponerla correctamente, ya sea con el imán o ponerla con el shift. Miren, cuando la trazo recta la línea, miren, el precio no nos rompió para nada. Al contrario, lo que hizo fue como intentar romper. Obviamente teníamos todo este imbalance que tenemos acá de la tendencia alcista. Nos intentó como romper, pero lo que hizo fue mostrar rechazo y estar reaccionando a favor de esa tendencia alcista. Entonces, todas estas cosas que son estructura del mercado, ¿para qué nos sirve? Porque a primera vista puede ser, parecer bastante básico o bastante sencillo, pero es importante tener claro, y marcar highs y lows les puede ayudar bastante en esos casos para irse siempre a favor de la tendencia principal, la más predominante, la más probable, y darse cuenta, como en casos así, de que muchos, a lo mejor algunos traders marcan esto como rompimientos de estructura y entonces marcan esto como una liquidez interna, y este order block extremo, que va a ser la próxima clase, que vamos a hablar de los order blocks de zonas de oferta y demanda, como una buena zona para ejecutar una venta. Y no, porque realmente el precio lo que hizo fue hacer bastantes rechazos, mostrándote de que no había fuerza para ir a la baja y reaccionar en este imbalance como para darte señales de que el objetivo de él era irse a favor de la tendencia alcista de compras. Entonces aquí también les puede ser bastante útil para marcar puntos importantes. Nosotros siempre vamos a buscar mínimo un riesgo-beneficio de un 1 a 2, pero vamos a marcar nuestros objetivos, nuestro take profit, tanto como para colocar nuestro stop loss en lugares estratégicos. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a marcar aquí como si esto fuese un low, porque esto aquí fue el high, que aquí el precio nos rompió. Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a suponer que alguno quisiera ejecutar una venta aquí porque teníamos imbalance y tal, que sí era a favor de la tendencia, y quería buscar, no sé, un 1 a 2, supongamos, pero para acá no teníamos nada y ya el precio había subido bastante y nos había tomado bastante liquidez de los highs que teníamos aquí. Por lo que también es algo que hay que tener bastante en cuenta. No es porque nos haya hecho un rompimiento, porque estemos a favor de la tendencia. Si más arriba no tenemos nada, no tenemos una zona, no tenemos liquidez, no tenemos a dónde tirar nuestros objetivos, es algo también a tomar en cuenta para nuestras entradas, porque tampoco vamos a tomar entradas esperanzadoras de querer buscar un beneficio cuando es muy poco probable de que el precio ya se vaya directamente hacia allá, porque el precio ya había subido bastante y ya le tocaba, aunque sea un pequeño retroceso, que miren, en ese caso lo que hizo fue tomar más liquidez y retroceder como prácticamente a esta zona ya de acá, que esto de aquí seguro fue como una noticia o algo. Entonces, aquí tenemos el high, vamos a continuar, aquí tenemos el low, aquí tenemos el high. ¿Me están entendiendo lo que les quiero? Exactamente, Ismael, exacto. No sé, sí.
Exacto. El BOS son rompimientos a favor de la tendencia y el CHOSH es el rompimiento de tendencia, el cambio de estructura. CHOSH es en inglés change of character, cambio de carácter, cambio de estructura. Y BOS es break of structure, que viene siendo rompimiento de estructura, rompimiento, que viene siendo cuando el precio, todo esto aquí que nosotros tenemos son BOS, que es que el precio está rompiendo, pero seguimos a favor de la tendencia alcista. Y ahora que lo dices, mira acá mismo. Vamos a seguir marcando, aquí tenemos el low, seguimos ahí en la tendencia alcista, pero ¿Puedo hacer dime, una pregunta? dime. Ahí, en los últimos 2 puntos del high que marcaste, ahí no se puede ver un envolvimiento de la vela a la mecha, no se tomaría como que envolvió, por más minúsculo que sea. Sí, aquí tenemos un rompimiento, ¿eso es lo que te refieres? Si aquí tenemos un Sí, rompimiento. sí. Sí, ¿Vos lo sí. tomarías? Aquí es donde se manifiesta lo que les estaba comentando anteriormente. Fíjate que el precio, o sea, yo sí lo considero como rompimiento. Aquí en esta clase estamos viendo más como la estructura del mercado, viendo los rompimientos, analizando las tendencias para que ustedes lo puedan ir viendo bien. Pero en este caso ya se manifiesta lo que les comentaba de que es muy probable que yo no lo tome en cuenta. ¿Por qué? Porque ya el precio ha subido mucho. Mira todo lo que lleva subiendo, mira toda la liquidez que ya él lleva tomando. Entonces probablemente le toque como un retroceso. Además, que eso ya se los mostraré cuando avancemos un poco más en las partes, por ejemplo, de que ya caigamos en las zonas de oferta y demanda, en los order blocks, más en la estrategia que yo utilizo, porque muchas veces pasan estos casos de que tenemos, está el precio haciendo rompimientos BOS para continuar con la tendencia y aquí, por ejemplo, tenemos una zona, digamos, como un order block decisional y aquí más abajo tenemos imbalance y tenemos como un order block extremo. Y entonces muchas veces el precio lo que hace es tomar el order block decisional como un retroceso, los toma de liquidez para reaccionar un poco más abajo y ahí hacer su reacción hacia el alza. Pero fíjate que ya el precio ya desde acá ya nos había tomado como bastantes puntos alcistas y ya no estaba demostrando como mucha fuerza. Entonces, otra cosa que es un parámetro a tomar en cuenta en la estrategia es que, por ejemplo, en estos casos que él ya lleva subiendo mucho, en este rompimiento, fíjense que fue por muy poquito que nos hizo el cierre de vela, que fue prácticamente una mecha y ya luego miren la siguiente vela como fue como un doji bajista, demostrando que ya el precio como que ya no tenía casi fuerza alcista. Si aquí nos hubiese hecho como otra vela, por lo menos más hacia arriba alcista, podríamos considerar de que el precio continuaba con una fuerza alcista, pero es que más para acá ya no teníamos prácticamente nada. Miren todos los highs que el precio estaba tomando antes de llegar ahí. Entonces, este es el último high que marcamos con el low. Vamos a marcar este otro high, que si se fijan, miren aquí qué fue lo que pasó. Vamos a ponerlo recto. Aquí hubo un saque de liquidez. Entonces, este fue el último high y aquí ya ocurrió el shosh, un shosh. Ismael, todo esto acá, entonces, como te iba diciendo, como dijiste, es vos que estamos a favor de la tendencia alcista y ya aquí ocurrió el shosh, que fue el cambio de estructura. Ya aquí el precio nos cambió de alcista a bajista. Vamos a ponerlo aquí, shosh. Entonces, ¿qué pasó luego? A ver, no sé, me sonó algo. Entonces, ¿qué pasó luego? Aquí tenemos, ya esto viene siendo como bastante consideración. Obviamente ya cuando lo vemos hecho, todo se ve como más sencillo, todo se ve más claro, más fácil. Cuando se está creando no se ve tan claro. Miren esta consolidación en la que el precio estuvo metido. Pero si nosotros no hubiésemos visto esto completo, que nosotros hubiésemos probablemente visto en ese momento, de que aquí fue el último low y si marcamos, Dios mío, la línea se fue por ahí para arriba. Y si lo marcamos aquí bastante recto, aquí el precio nos hizo como un rompimiento, por lo que el siguiente high podía haber sido este y este podíamos haberlo considerado como el siguiente low.
Esto es como más para ustedes poder guiarse en esos momentos como que no tienen claro la tendencia, a favor de dónde está, cuál fue el último rompimiento y tal. Porque miren, vamos a poner un ejemplo del día de hoy, bastante sencillo. Vamos a bajar a 15 minutos. Nosotros, como ya yo les he explicado a la mayoría, nosotros vamos primero a entrar en 4 horas. Tengo todo esto garabeteado, no sé si borrarlo, mejor lo dejo por si después hay que regresar un poco atrás y no lo voy a borrar. En 4 horas nosotros lo primero que vamos a hacer antes de empezar a operar es analizar la tendencia predominante del mercado. Aquí, antes que ocurriera la apertura de hoy lunes, el precio se encontraba en 4 horas como en una tendencia bastante alcista. Yo no sé si ustedes pudieron ver, espérense, déjenme ver que hay uno que quiere unirse. No había visto. Veo que Ramiro y Misael tienen como la mano levantada. ¿Quieren decir algo? ¿O ya lo dijeron, lo escribieron? Ahora, Yo quería decir, sí, frente al ejemplo donde vos marcaste el último choch, puede ser, si puedes hacer zoom ahí. voy para allá. Dime. Ahí, ahí viste la parte, bueno, justo donde marcaste el choch, ahí no había un choch ya del otro lado, o sea, del lado izquierdo. Cuando ese rango que hizo ahí para subir, ahí ya no te había invalidado un soporte. ¿Te refieres a este de aquí? No, no, al último, a ese choch. Ahí, Aquí, no, la parte de abajo. a Ese este rango aquí. que hace, claro, pero el que está a la izquierda. El que está a la izquierda. ¿Te Eh, refieres a esto aquí? claro, a ese último soporte. Ahí ya con esa mínima Pues sí, consolidación que efectivamente, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Precisamente eso era lo que iba a mencionar, sí. Exactamente, tienes toda la razón, fíjese. Aquí mismo pasó y se me pasó completamente por alto. Tienes toda la razón. Aquí que fue el último low, miren acá, toda la razón la tienen. Ya aquí el precio nos había hecho un short. uy, Ya aquí el precio nos había hecho un short porque fíjense, vamos a colocarlo bien recto, como dice Ismael y creo que fue Ramiro, no sé. Aquí ya el precio nos había roto la estructura y fue con vela, efectivamente, ni cuenta me di. Por eso es que es importante que cuando ustedes ven esto tan así, también analicen un poco con la cabeza fría y tal, porque miren yo marcando así a lo loco, me había pasado ya el short este que había aquí adelante y fui directamente a este que estaba súper claro. Entonces aquí efectivamente tuvimos un short, tenemos aquí el low y entonces para nosotros considerar, aquí es cuando podemos ver en este caso, que era lo que yo les había marcado, vamos a marcarlo bien exacto para nosotros poder ver bien. Miren aquí el último mechazo cómo fue. Aquí está. El último high fue este de aquí. Vamos a marcarlo bien. Aquí el precio no nos hizo rompimiento. No sé si están de acuerdo conmigo. El resto puede hablar por el chat. Díganme el resto también si están entendiendo. Recuerden que no les dé ningún tipo de pena ni nada de eso. Aquí todos estamos, o sea, para apoyarnos entre todos. Déjenme ver acá porque bueno, una cosita que quería sí, decir. dime, dime. Bueno, en ese caso, uy, está hablando otra persona, pues. Sí, por eso no importa. Yo no puedo ver cuando ustedes levanten la manito. O sea, digan, o sea, yo o algo así en el chat, porque a mí lo que me suena. Entonces Hay un no sistema estoy viendo la acá, parte de la manito. Entonces no sé quién levanta la manito para poder ir, que cada uno vaya hablando de manera organizada. Dime, Ramiro, ¿no? Dime. sí. Bueno, en este caso había hecho un choch como que parecía de que el precio iba a caer y uno puede andar ya posicionando órdenes en Ajá, short.
y exacto, que te suceda esto, exacto, como uno dijo ahí, una toma de liquidez, puede ser tranquilamente un stop loss. Es como que es algo que exacto. puede pasar. Claro, Entonces, pero no es que analizamos mal, sino que son cosas que exacto, pasan. exacto. Ramiro tiene absolutamente toda la razón y esa es la mentalidad que todos deben tener. Ustedes deben entender que los stop loss son cosas, o sea, es totalmente normal. Lo importante es que ustedes tengan una ventaja positiva a largo plazo y que yo siempre lo digo, por eso es importante mínimo buscar un 1 a 2 para que cuando pierdas, pierdas uno, pero cuando ganes, ganes el doble mínimo por lo menos, para que estés como un paso por delante de esa pérdida y las pérdidas no lleguen a afectarte tanto. Pero las pérdidas es totalmente normal y no significa, por ejemplo, de que tu análisis estuvo mal o que tú estás mal, sino de que simplemente esto se basa en probabilidades, en muchas cosas que están sucediendo en el mercado en ese momento. Por eso es importante que ahora me lo acaba de recordar Ramiro, yo pregunta, haz la pregunta aquí por el chat para terminar lo que estoy diciendo, Jesús, porfis. Entonces, ahora que me lo recuerda, Ramiro, yo a ustedes les preparé en Notion, no sé si ustedes los conocen, o sea, no conocen la plataforma y tal, les hice como una plantilla de una tabla que es como el mismo modelo que yo utilizo para que así ustedes puedan registrar todas sus operaciones con o sea, con datos y tal de el día, la hora, la apertura del trade, en qué par fue, en qué, en qué temporalidad fue, para que le pongan capturas de pantalla y cosas así, de tal manera que ustedes cada semana, cuando concluya la semana, además de cada mes, le puedan dar seguimiento, además del sentimiento, porque les añadí como un aspecto que se llama emociones, porque eso también es importante, porque le permiten a ustedes darse cuenta si ese día se sentían tristes, era porque tenían algún problema o se sentían molestos, todo eso pudo haber afectado en vuestro análisis. Y ahí para que coloquen todo, les puedan dar seguimiento y de esta manera puedan siempre anotar y ver qué aspectos mejorar, ya que todo esto nos basamos en probabilidades, pero no siempre el mercado se mueve igual. Uh-huh. Grayson, al ver ese debilitamiento del mercado, esperaría mis confirmaciones, o sea, un Josh y luego un boss para ejecutar una venta. Entonces Jesús, la pregunta de Jesús, pero si ese Josh es toma de liquidez a cierta temporalidad, cuando bajas ya rompería con cuerpo, lo que sería una mitigación. Y el Josh sería donde lo habías marcado. No. Las temporalidades son fractales. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente ustedes eh, el precio suele moverse igual tanto en la temporalidad alta como en la temporalidad baja, lo que si bajamos a una temporalidad menor, como 5 minutos o algo así, puede ser que veamos más rompimientos o podamos ver más oportunidades para entrar al mercado. Por eso es que las temporalidades altas son más cómodas, son supuestamente también como más fácil, más limpias para nosotros ejecutar nuestras entradas. Por eso es una de las razones que nosotros no vamos a operar en temporalidades como un minuto, porque un minuto suelen haber muy falsas manipulaciones, muchas, o sea, muchos falsos rompimientos, de que por ejemplo el precio aquí, vamos a ver si aquí pasó. Esto es, vamos a poner aquí para no perderme. Vamos a bajar a un minuto, a ver si aquí se manifiesta algo de lo que quiero mencionarles. No, aquí el precio prácticamente llegó y eso fue, en un minuto no pasó. Bueno, supongamos que es algo que pasa mucho en un minuto, de que el precio nos llega. Aquí nos hace un rompimiento de estructura, nos hace supuestamente un retroceso para nosotros entrar, tiene una pequeña reacción, pero automáticamente nos manipula, nos toma como liquidez ese high que nos entró a ese poquito de la zona como para él entrar un poco más y luego hacer el nuevo rompimiento, retroceder y ahí seguirse a favor de la distribución. Esto era algo que cuando yo operaba en temporalidades más bajas, que esperaba confirmaciones en un minuto, me sucedía mucho, ese tipo de manipulaciones en el precio.
en un minuto de que él solía coger como la primera zona como liquidez para poder entrar un poco más y ya luego irse a distribución. Por eso es que nosotros las confirmaciones que vamos a usar en este caso para la operativa que yo les voy a mostrar, que es la que yo utilizo, es en 5 minutos de una vela envolvente. Entonces, dígame el resto también si tienen alguna pregunta, algo que les gustaría saber, el resto que está bastante callado. De momento todo bien, todo perfecto. Todo bien, todo perfecto. Ya, perfecto. Entonces, lo que les iba a comentar, que creo que fue que empezamos a explicar, que les dije del día de hoy. Miren, los pares que nosotros vamos, les queda bastante claro esto de la estructura que, o sea, que es lo principal que íbamos a dar en esta primera clase, que es la tendencia alcista, la tendencia bajista, en consolidaciones, que es ahora lo que les voy a mostrar de lo que pasó en el día de hoy, que aquí el precio prácticamente estuvo toda la sesión de Londres, hoy yo no operé, miren toda la consolidación que estuvo en el euro dólar principalmente, ahora vamos a ver la libra. ¿Le queda bastante claro el primer tema de estructura? Sí, de momento la Sí, estructura queda clara, sí. perfecto. Deja que, o sea, el resto, por favor. Dicen por ahí que el que calla otorga, ¿verdad? Así que Así vamos es, a tomar eso como un sí. así es, así es. Ya. Bueno, entonces, como ya esta parte está como bastante clara, déjenme mostrarle ya lo que se puso como hoy de manifiesto. Yo no sé si ustedes pudieron ver, ya como eso está bastante claro, déjenme borrar. Ustedes para que no pasen trabajo eliminando todo, o sea, los dibujos que hagan, tienen aquí fácilmente en TradingView y tocan acá, eliminar los dibujos y el gráfico se les queda limpio. Entonces, no sé si ustedes pudieron observar el análisis que yo envié ayer domingo en el canal de Telegram para el día de hoy. Como les comentaba, en 4 horas nosotros vamos a analizar la tendencia predominante. En 4 horas podemos ver de que el precio estaba bastante alcista. Y si trazamos Fibonacci para analizar las buenas zonas de descuento, el precio antes de la apertura ya nos había tocado como un 50% de un buen descuento para compras. Entonces, la mayoría de las veces también cuando llegue el día lunes, en este caso el día de la apertura de ayer, el gap fue bastante grande. El gap que ocurrió fue bastante grande. Y una cosa que pueden tomar en cuenta es que prácticamente cuando sucede esta apertura, el precio en la sesión tanto de Londres como en Nueva York es muy probable que él vaya a tocar el gap, ya sea que lo vaya a tocar o que lo vaya a rellenar. Miren, en este caso hoy del euro, el precio lo que hizo fue en toda la sesión de Londres, desde Asia, fue prácticamente una consolidación. Hoy yo no ejecuté ninguna entrada. El precio vino a salir de la consolidación prácticamente como a las 7 y pico, 8 de la mañana, ya en la sesión de Nueva York. Y entonces que salió como hacia el alza. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto fue aquí una noticia. Entonces, en la libra, que es el otro activo, déjenme desmarcar esto aquí que tengo marcado, que había marcado yo esto aquí. En la libra el precio también, que por eso es que nosotros vamos a analizar esos dos pares que tienen correlación positiva y ambos se mueven bastante similar. También en la sesión el precio nos estaba en una acumulación, estaba bastante en rango. ¿Y qué pasaba? De que aquí sí hubo un rompimiento. Aquí sí teníamos un rompimiento, que en este caso podíamos haber dicho de que era un boss, si lo queríamos decir, a favor de la tendencia alcista, si la mirábamos por 4 horas, que el precio nos estaba en esos buen descuentos para buscar compras. Pero ¿qué pasaba? Que más abajo tenía liquidez de estos highs perfectamente iguales, que eran los lows de, o sea, los highs, estos lows que estaban perfectamente iguales, que eran los lows de Asia. Y también aquí más arriba,
cuando esto yo estaba todavía en la sesión. Esto fue a las 3 y pico de la mañana. Yo todavía estaba en la sesión. Cuando yo vi que el precio me hizo esto, que me dejó esta liquidez aquí perfectamente, como para que la fuera a tomar y que tenía este gap, era perfectamente para ejecutar una compra. Tenía tanto esta zona de aquí como aquí más abajo. Pero ¿qué pasó? Que fue lo que yo dije en el Telegram. Yo no ejecuté ninguna entrada porque tenía también la liquidez esta aquí abajo de estos lows. Y como el precio se había pasado tanto la sesión consolidando y el euro también estaba bastante consolidando y no había ninguno de los dos roto hacia ni al alza ni a la baja, era un poco riesgosa tomar esa operación, ya que como tal no estaba como bastante claro. Y como es lunes, no hace falta desesperarse. La paciencia también es muy importante. Entonces yo decidí hoy no operar y bueno, el precio nos llegó a la zona a las 4:45, todavía estábamos en sesión y nosotros, o sea, yo opero la sesión de Londres desde las 3 de la mañana, que es la apertura de la Bolsa de Londres, hasta más o menos 5:30, 5:45, pero ya después de las 5:30 más o menos yo no ejecuto ninguna operación preferiblemente. Tiene que ser que sea una operación que se vea bastante buena, bastante limpia, como para yo ejecutarla a las 6 de la mañana. Porque ¿qué pasa? Porque si la ejecuto a las 6 de la mañana ya se me queda abierta hasta Nueva York. Y en Nueva York hoy, fíjense que hoy había noticias, creo que era como a las, pues, no sé si era a las 9 o a las 10 de la mañana, como siempre, creo que fue esta de acá. Parece que fue como a las 10:15, no sé, la noticia. Y entonces ya ahí nos afectaba. Pero bueno, el precio que hizo el muy HP, porque hay que decirle así, nos retrocedió a la zona para luego tomar la linda liquidez que nos había dejado en este momento, que no nos quiso liquidar Asia, y ir a rellenar ese gap. Una preguntita Sí. que tengo. El boss se marca como boss en este caso porque ya En estaba este caso, teniendo. yo les pongo a ustedes vos y Josh como para esta clase que estamos hablando como de Oh, ok. estructura en el mercado, pero nosotros normalmente, yo casi siempre marco los rompimientos normal con la línea, lo que Ok. ya yo tengo claro cuál es la tendencia predominante y tal. ¿Cuál es cuál? Ok, perfecto. Sí, Muchas sí, gracias. no, pero esa era tu pregunta. Disculpa que te Sí, interrumpí, porque, pero porque pensaba que no, no. como se veía ahí, se veía como un choch, más que nada, más que boss. Por eso eso era lo que iba a preguntar, si era un boss o si era un choch, porque la tendencia ahí se veía que iba bajista y luego con el rompimiento volvió alcista. Lo que ustedes no deben es atormentarse como por la letra que ustedes vayan a poner o algo así. El precio sí se ve como bajista, pero el problema es por el gap que hubo, que el Ok. precio el domingo estaba aquí y de pronto hizo el salto acá. Entonces por eso fue que cuando yo lo marqué, que le quise poner voz, les dije que el problema es que como en 4 horas la tendencia predominante era alcista, lo íbamos a marcar como voz para que ustedes se dieran cuenta de que estábamos a favor de la tendencia. Oh, ok, ok, perfecto. Fue que no escuché esa parte, perdón. Ah, perdón, no te preocupes, Eh, no te preocupes, no, porque no hay problema. miren 4 horas cómo lo podemos ver. Ah, no, ¿Ves? sí, sí, sí. El No, precio perfecto, sí, sí. había Tiene toda cambiado la razón. toda esa distribución bajista a una alcista. Y como mismo hicimos Ujú, en el euro, vamos a marcar el Fibonacci y en mejor descuento prácticamente el precio no podía estar para compras. efectivamente. Pero Ok. lastimosamente en 15 minutos, como yo tenía los lows, esto aquí igualitos, igualitos de Asia, y yo me guío bastante por el rango asiático, por la liquidez que hay encima y debajo de Asia para mis entradas. Fíjense que yo ayer, yo me acosté súper contenta luego de enviar el análisis al Telegram, porque yo dije, mañana va a ser un día genial porque va a ser un día perfecto para compras, porque estaba en un buen descuento en ambos pares para compras en 4 horas y el gap ese que era muy probable, como les comento, que son cosas que ustedes se van a ir dando cuenta de que cuando hace eso, el precio suele ir a rellenar el gap o al menos a tocarlo. Y entonces era muy probable de que el precio se fuera al alza. Y cuando empezó la sesión, que empecé por aquí, que yo vi que el precio estaba haciendo esto, dije, uff, ojalá el precio haga así, baje, tome liquidez del low de Asia, que son dos lows iguales, me hace un rompimiento y eso va a estar maravilloso. Pero bueno, no fue así. Hizo el rompimiento, pero yo personalmente, fue una decisión mía personal,
que era una entrada como bastante, un poco arriesgada debido a esta liquidez que había aquí abajo. No quise tomar el riesgo, ya que era lunes y tal, de entrarle. Pero bueno, se dio bastante bien en este caso. Y si en el euro, hoy sí no hubiésemos tenido absolutamente nada, porque estaba perfectamente en una consolidación. Y como les comentaba, nosotros cuando el precio está así, no nos vamos a meter. Otra razón por la cual yo tampoco quise entrar en el GBP, además de esos lows iguales que les comentaba, fue porque cuando yo miraba el euro, miren el euro estaba prácticamente en ese momento más cerca de liquidar el low de Asia que otra cosa. Miren aquí, la liquidez que el euro nos había dejado, que todavía no nos había liquidado ni el low de Asia ni este low que teníamos acá. Entonces era muy probable, yo pensé, de que el precio fuera, déjenme acercar un poco más acá a ver, es que fíjense que aquí tampoco nos liquidó este low, nos lo hizo casi iguales. Entonces yo pensé que era muy probable de que el precio fuera a tomar esa liquidez y entonces yo no quería hacer la liquidez del mercado, en ese caso en el GBP, sin necesidad. No sé si les Una queda. pregunta, Clo. Sí, dime. ¿Viste ahí donde está el signo de pesos? Va Sí, de aquí. dólares. Sí, Sí. Mira, si uno se pone más minucioso y sí. quiere trazar el choch, el boss, ¿no podría marcar ahí un choch en esos, una vez que rompe el último mínimo alcista? Aquí tú te El, refieres, marcar aquí un rompimiento. no, el de arriba, el que está la resistencia, ese. Ese como el choch, se podría llegar a decir. El Y ese problema de impulso lo ese rompe. caso es que si te quieres poner minucioso para tú marcar ese, como el Shosh, ese high, o sea, nosotros vamos a marcar rompimientos, tú marcas el rompimiento del último high, el high del último low. Y en este caso, el último low que nosotros tenemos es este de acá. Este no, porque este no nos llegó a mitigar. Si este low que tenemos acá, fíjense que está prácticamente igual, no llega casi a estar igual, se quedó un poco por debajo. Sí, lo que te quiero decir es que si esta mechita hubiese sido un tilín más abajo, o sea, nos hubiese sacado este low, ahí sí esto hubiese sido el nuevo low, por lo tanto el high de este low hubiese sido este, no este, como yo tengo marcado. No sé si Ah, me mira. entiendes. El Sí, high sí. de este low que tenemos acá, que fue el último, o sea, el más bajo, es este que tenemos acá. Por eso es que no podemos, o sea, no marqué esto acá como el Ah, o sea, rompimiento y marqué este high acá porque es el high perteneciente a este low que tuvimos aquí. Para nosotros hacer eso que me comentaste, tenía que esta mechita habernos sacado de esta anterior. ¿Ves? claro, mira. Pero lo Una, importante una, es, dime. una cosa más. Vos cuando empezás a marcar los choch y los boss, ¿tenés una temporalidad exacta? ¿O mientras más vas bajando, más puede fallar? ¿Tenés una que vos decís acá no va a fallar? A ver, en el sentido ese, yo los marco en 1 hora y en 4 horas. Yo marco los rompimientos, marco la liquidez y marco las zonas de interés. Y en 15 minutos es donde vamos a ejecutar. Nosotros no nos vamos a meter a buscar rompimientos en 3 minutos, ni nos vamos a meter en 1 minuto porque no hacemos nada. Nosotros nuestra operativa, o sea, la estrategia que yo utilizo, que es la que les voy a mostrar, es en temporalidades altas como 15 minutos y 1 hora principalmente. Ahí es donde vamos a marcar rompimientos de estructura. Exacto, como dice Grayson. O sea, esto que tú me estás mencionando acá viene siendo estructura interna, que es lo que Grayson te estaba comentando ahí, creo que lo puso en el chat, creo que eso es lo que él quiere decir, que ahí es donde tenemos estructura interna, pero el rompimiento fue acá, que es el high perteneciente a este último low. Pero Ahí nosotros no está. vamos a mirar 1 minuto ni nada de eso. Nosotros vamos a basar, o sea, vamos a marcar nuestros rompimientos y nuestras zonas de interés, zonas de oferta y demanda y order blocks en 15 minutos y 1 hora para ejecutar en 15. Por Ok, ejemplo, bastante en claro. este caso, algo que quizás yo podía a lo mejor haber hecho, porque este es como en los casos que trato de buscar una confirmación extra, es bajar a 5 minutos cuando el precio me hubiese llegado a la zona y esperar una vela envolvente. O sea, esperar una pequeña reacción antes de ejecutar mi entrada y no haberle entrado en 15 minutos con orden límite. Que la vela envolvente, como pueden ver,
fue esta de aquí. Entonces yo podía haber entrado aquí, colocaba mi stop loss o debajo de acá por este imbalance que todavía no ha sido tocado, podía colocarlo, vamos a marcar bien esto, o podía colocarlo detrás aquí del low de la zona para que fuera aún más seguro. Nosotros en la operativa que yo les voy a mostrar, nosotros no vamos a tomar principalmente en el euro dólar stop loss mayores de 15 pips. Siempre vamos a tratar que el stop loss sea un máximo de 15 pips para que de esta manera el precio no nos tenga que distribuir tanto para llegar a nuestro objetivo y no tener que dejar las operaciones corriendo tanto en Nueva York por el tema de las noticias. Queda todo eso bastante claro. Confírmenme ahí, porfis. Todo claro de momento. Más claro de ahí se daña. Perfecto. Ramiro me dice que sí, sí. Déjame ver. Clau, ¿qué te digo? Básicamente Dime, nos está Grayson, diciendo ¿no? que, perdón, sí, básicamente nos está diciendo que no prestemos tanta atención en las estructuras internas, o sea, en lo más pequeño, porque si no nos enredaríamos, ¿no? Eso no estás tratando de decir. O sea, que no prestemos tanta atención a esos pequeños, sino a los más grandes, como quien dice. ¿Cómo que no prestes atención a los más O sea, pequeños? ponernos como de minuciosos, a querer marcar los chops y buffs, ¿cómo se llama? Todo en las A, estructuras internas. a ver, yo lo que les digo es, en esta clase de la estructura que estamos dando, ya luego, si ustedes quieren, para que puedan coger como un mejor ojo y tal, sí pueden ir marcando shows, boss, para que se guíen. Pero ya, por ejemplo, yo a estas alturas, yo cuando marco un rompimiento, yo no marco, no le pongo el letrerito de shows, ni le pongo el letrerito de boss. Es lo que te intentaba decir anteriormente. Yo no le doy como tanta importancia a ponerle el letrerito ni nada de eso, porque ya yo te digo, yo sé que la tendencia, porque ya lo analicé, estaba alcista, yo sé que estoy a favor de esa tendencia, que estoy en un buen descuento, entonces yo lo que busco es el rompimiento más probable con las zonas más probables, más limpias, para así poder ejecutar la entrada. Pero si tú, o sea, estamos comenzando y tal, para entender mejor qué es un chosh y qué es un boss, para que te puedas guiar y no te llegues a confundir y tal, puedes ponerle el cartelito, puedes marcarlo y sin ningún tipo de problema. Lo que a estas alturas no es algo ya que yo haga. De cuando marco un rompimiento, le voy a poner chosh o le voy a poner boss. No sé si tienen alguna otra pregunta. Flor, no sé si estás entendiendo, porque creo que eres así como la única que no ha preguntado o no ha respondido si entendió bien. Espero que estés entendiendo todo bien. Entonces, Hola, sí, hola. es que no sé escribir en Ah, el teclado, no encuentro cómo, porque es la vale. primera vez que uso esto, pero sí. Vale, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes por eso. Por ahí abajo, o sea, no sé porque a mí me sale, no sé si me sale igual que ustedes, por ahí abajo debes tener como un iconito como de un chat o algo así, y a lo mejor ya ahí entras y hablas. Si no, bueno, yo después te mando como un video explicando para la próxima clase, pero igual, o sea, levantas la Gracias. manito o envías un emoji y puedes hablar normal con el micrófono. Ok, Entonces, gracias. Sí, estaba enviando el emoji, pero seguro no lo... no, porque por eso, porque yo les decía que enviaran el mensaje, porque a mí el emoji, o sea, me suena, pero no me aparece en la pantalla de quién es la persona. Entonces, respecto a esto, la próxima clase que va a ser como de order blocks y las zonas, ¿cuándo les gustaría darla? La podemos dar esta semana, no sé si les parece bien. Sí, esta semana. Para poder así ir Sí, sí. avanzando y ya luego pasar como al pollo del arroz con pollo, como uno dice, que es la estrategia, el plan de trading y todo ese tipo de cosas, y poder salir un poco de lo básico.
A mí me parece bien. ¿Qué les parece si lo ponemos para el viernes a esta misma hora? ¿Qué dicen? Por mí, excelente. Incluso mañana puede ser. Está bien, sí. Uy, mañana Por mí no también no puede ser el prometido. viernes. Vale, perfecto. Entonces, sin ningún problema, de todas formas, ya después, porque hay algunos, o sea, que hay uno principalmente que no está aquí ahora, entonces luego voy a ponerlo ahí en el chat para que todos digan si pueden y tal, y cualquier cosa lo hacemos igual el viernes a las 6 de la tarde, hora Nueva York. Entonces, dígame si con respecto a estructura o algo así, a todo el tema de la tendencia alcista, la tendencia bajista, que los rompimientos nosotros los vamos a tomar en cuenta cuando sean con cuerpo, con cierre de vela, no cuando sean con mecha, ya que pueden ser tomas de liquidez. Si todo eso normal, está bastante claro que es algo como bastante básico en esos aspectos. Sí, todo claro de mi parte. De mi parte No, todo. yo no sé muy bien cómo son las tomas de liquidez. Bueno, ya respecto a las tomas de liquidez, eso lo vamos a ver en la clase que vamos a dar de liquidez. Ahora no nos vamos a meter en eso antes de dar order block y zonas y tal. Lo que tienes que saber que las tomas de liquidez, nosotros en el sentido de para la estructura del mercado, que es la clase que estamos dando hoy, los rompimientos nosotros los vamos a tomar con cierre de vela. O sea, cuando la vela nos cierre con cuerpo, no estos mechazos que tenemos aquí, que estos vienen siendo tomas de liquidez del precio. Ya nosotros vamos a tener una clase de toma de liquidez. Ahora la próxima vendría siendo order block. Después vamos a ligar order block con zona de oferta y demanda. No sé si imbalance lo podamos meter ahí también, que puede darse ya que no son complicados. Y ya luego en la siguiente vamos a hablar todo referente a la liquidez, ya que eso es bastante importante porque sí la vamos a tomar en cuenta para la estrategia, la liquidez. La liquidez interna, liquidez de highs y lows iguales. Ay, me cerró.